Estamos hoy con dos artistas plásticos. Ricardo Carpani, que para los que tenemos la edad que yo tengo, 53 años, marcó una etapa de nuestra vida. Digo marcó una etapa porque como artista plástico fue el que mayor difusión tuvo. Los murales del movimiento obrero de un largo tiempo eran murales de Carpani. Y esos murales tenían una impronta, una definición que caracterizaba la etapa. Había una fuerza, una dureza. Carpani era el plástico de esa etapa de la Argentina. Y yo me acuerdo que en aquellos tiempos alguien me regaló la Evita de Carpani, ¿no? Y cuál era la discusión sobre cómo Ricardo definía a cada uno de los personajes de esta época. Y León Ferrari, que acaba de ganar una importante beca, la Guggenheim, y que además, bueno, cuando uno charla con él, además de ser un excelente plástico, tiene algunas definiciones de pelea, de lucha, que lo muestra en su obra contra, él no diría la religión, pero contra alguna visión religiosa que vamos a hablar. Carpani, todo lo que eran aquellos murales definen una visión del arte en esa época, que era un arte que, yo no diría comprometido, pero que estaba involucrado en todo lo que pasaba. Bueno, lo que pasa es que mi iniciación como pintor, yo soy en realidad un pintor bastante tardío, yo empiezo a pintar, yo no hice la Escuela de Bellas Artes, empiezo a pintar después de los 20 años, en realidad. O sea que yo me dedico a la pintura ya con una formación ideológica previa. Fui militante desde muchacho y en la universidad también. Una definición ideológica muy neta. Y cuando decido dedicarme realmente a la pintura, que es en Europa, por allá por el año 50, 51, ya estoy motivado ideológicamente y de alguna manera tomo un cauce bien definido. Es decir, para mí el arte no es simplemente, ya desde aquella época, un elemento de expresión y de comunicación, no es simplemente eso, sino que además es una herramienta, lo tomo con ese concepto, como una herramienta transformadora de la realidad. Tus murales empiezan a aparecer, según recuerdo, en la época de la CGT de Raimundo Ongardo, de la CGT de los argentinos, o antes. Mucho antes. Mis murales, mis afiches murales, ¿no? Porque los murales que realicé en sindicatos es incluso un poco anterior, ya venía desde fines de los 50 y principios de los 60. Los afiches murales son una consecuencia de la reestructuración de la CGT después de la Libertadura, ¿no? Cuando se reorganiza la CGT, que había estado prohibida durante todo el régimen de Aramburu, cuando se legaliza y se nombra secretario general a José Alonso del gremio. El primer mural que hago yo, pero no mural de afiche, sino mural en el muro, es en el Sindicato de Sanidad. Y esto es muy anterior, esto es a fines de los años 50. Cuando estaba Amado Olmos. Cuando estaba Amado Olmos, efectivamente. Y da la casualidad que en ese salón de actos, ¿no?, donde se hace el mural, se reunían las 62 organizaciones peronistas de aquella época. Ahí se reunían. Es ahí donde José Alonso ve el mural y nos manda a llamar a Pascual Di Bianco y a mí, que ya nos habíamos separado del movimiento Espartaco. Nos manda a llamar y nos pide que hagamos 2 murales en el sindicato, en el sindicato del vestido, de donde estaba José Alonso, que los hicimos. Y a raíz de eso, en ese momento se reestructura nuevamente la CGT y lo nombran secretario general Alonso. Y al poco tiempo se organiza el primer movimiento de resistencia obrera organizada, digamos, que es la Semana de Protesta. La Semana de Protesta. Y a Alonso se le ocurre pedirme un afiche para eso, que empapelaron todo el país. En un afiche con unos obreros gritando y decía basta, abajo. Empapelaron todo el país, con eso tuvo una enorme repercusión. Y después, bueno, a raíz del éxito que tuvo ese afiche, me encargaron varios más. Uno sobre que todos se empapelaron profusamente en todo el país, ¿no? ¿Qué era Espartaco en aquella época? Ahora te cuento después. Uno sobre el primer aniversario de desaparición de Felipe Vallese, otro sobre la desocupación, otro sobre el segundo aniversario,
y otro sobre el programa de la CGT en aquella época. Todo esto yo lo acabo de editar en un libro que es toda mi gráfica política. El del programa de la CGT es muy interesante, compararlo con la realidad actual, ¿no? Eran otras épocas. Efectivamente, eran otras épocas. Bueno, Espartaco no, Espartaco fue fuimos un grupo de artistas con afinidad estilística e ideológica, digamos, que ya veníamos desde el año 57, éramos muy jóvenes, teníamos 26, 27 años, y que nos organizamos como un grupo pictórico. En realidad fue bastante importante en el sentido de que, siendo gente muy joven, irrumpimos violentamente en el panorama artístico en ese momento, como Movimiento Espartaco, con un manifiesto que escribí yo, y irrumpimos violentamente con una actitud crítica frente a todo lo establecido oficialmente a nivel de la plástica, digamos, que era por un lado todo el abstraccionismo, el informalismo, todo lo que nosotros llamábamos arte colonizado en aquella época. Qué importante, ¿no? Esa cosa del colonizado nacional. Y por otro lado también contra una versión criolla, digamos, del realismo socialista, que derivaba en fin, en todos los artistas ligados de algún modo al PC en aquella época. Después viene Hernández Arregui, que también tendrá relación. Eso es posterior. ¿no? Es posterior. Nosotros llamábamos, aunque yo ya de algún modo ideológicamente yo estaba ligado a todo lo que se llamó la corriente de la izquierda nacional, ¿no? Con Arregui, bueno, después Cuque, en fin, Puigros, etcétera, etcétera. Colorado Ramos, todos ellos. Colorado Ramos de aquella época, ¿no? Sí, de aquella época, sí, pobre. Ha cambiado un poco, había cambiado un poco. Cambió mucho, me parece, pobre Ramos. Bueno, de todas maneras, nosotros decíamos que las dos vertientes de algún modo tenían elementos de colonización cultural, porque eran derivaciones de cosas que eran ajenas a nuestra realidad. Y proponíamos un arte nacional, nosotros, pero entendiendo lo nacional no como argentino, sino como latinoamericano. Un arte nacional latinoamericano y revolucionario en sus contenidos. Es decir, era la vieja idea de que el arte es la imagen, puede utilizarse, así como se utiliza la imagen en la sociedad actual capitalista como elemento alienante de la conciencia colectiva, a través de la publicidad comercial, la televisión, también puede utilizarse como elemento desalienante y liberador. Simplemente hay que darle la difusión necesaria. El instrumento no es bueno ni malo, depende No, depende de los contenidos que uno le dé a la imagen, concretamente. O sea que el arte, la imagen, la concebíamos como el elemento transformador de la realidad realmente. Y nos entroncamos naturalmente con todo lo que fue el movimiento muralístico latinoamericano, ¿no? Claro, por lógica. Con todas nuestras diferencias, ¿no? Así como son diferentes un Portinari, un Guayasamín, un Rivera, un Orozco, un Siqueiros, ¿no? Bueno, eso fue Espartaco. Yo estuve muy poco en Espartaco. Junto con Dibianco estuvimos nada más que 2 años, porque la idea era precisamente que eso se ligara al agente transformador de la realidad social, que era el movimiento obrero, sobre todo en aquella época, especialmente en aquella época, la época de la resistencia peronista, la época de las luchas, ¿no? Pero de algún modo el resto de los compañeros fueron derivando más a una actitud, digamos, pictórica, más que militante. Entonces con Dibianco nos escindimos y ahí es donde nos ligamos al sindicalismo organizado. Pero, y esto es importante, yo hice nada más que unos cuantos afiches, porque inmediatamente después empieza el proceso de bandolización del movimiento obrero. ¿Y tu afiche ya no era...? No, yo me abro. Ya empiezan las componendas con Onganía y demás. Y yo ahí me abro. Y después me ligo al movimiento obrero y es donde realizo probablemente es decir, seguí ligado a los organismos de base durante todo ese periodo. Pero me ligo realmente al movimiento obrero organizado nuevamente y es ahí donde realizo la parte más prolífica, digamos, de toda mi actividad gráfica política con la CGT de los Argentinos de Raimundo Ongaro, hasta el 73, 74. León Ferrari, ¿vos tuviste militancia política? Sí. No tuve simpatía, pero no estuve en ningún partido político. Pero trabajamos juntos en algunas cosas. Trabajamos juntos, pero no militancia. No, claro. Yo tampoco tuve. Ojo que yo nunca tuve militancia partidaria. No, pero digamos que estás ligado a una determinada etapa, ¿no? Claro. Sí,
por militancia se entiende también el trabajo de Ricardo y el uso del arte como una herramienta política, sí, ¿no? Y también tuve alguna militancia con los organismos de derechos humanos en 73, 74. Y ahora también lo seguís teniendo. Sí, tengo la vinculación con las madres, con los organismos, pero trabajo más bien en mi casa, ¿no? No es una militancia así de participación muy fuerte ni con movimientos políticos, ni con otros organismos. Trabajo en mi casa, hago muestras y tengo una cierta actividad dentro de las artes plásticas, colaborando con otros artistas en hacer muestras colectivas que tienen cierto carácter político. Eso ya lo empezamos a hacer hace años. La primera que hicimos fue en el año 66, que se llamaba Homenaje al Vietnam, que Ricardo también participaron 200 artistas, que creo que fue la muestra colectiva política más grande que se hizo en el país, y que fue una conjunción de gente que estaba en la llamada vanguardia del Ditela y gente que estaba fuera del Ditela. En aquel momento había constantes enemistades o rencillas entre esos grupos, los ditelianos y el resto de la pintura. Yo estaba del lado de los de Ditela, participé en algunas muestras de Ditela, y entonces se nos ocurrió que en lugar de discutir constantemente sobre problemas estéticos, pues unos se decían a los otros que eran reaccionarios, unos porque estaban haciendo vanguardia y los otros porque no la estaban haciendo. Y entre ellos había mucha gente que tenía ideas políticas comunes. Entonces organizamos esta muestra, que en el grupo organizador había alguna gente del Ditela, entre ellos estaba Jacob y Ricardo Carreira, que murió. Y Pablo Suárez. Sí. Y después estaba la gente de izquierda, estaba Ricardo, estaba Monzón, Santa María. Y se hizo una muestra donde estaba desde Marta Minujín con sus colchones hasta Urruchúa y Berni, de 200 artistas. Había un cuaderno además en la entrada de la muestra donde leían los escritores, y fue en Van Riel eso. Después de eso participamos en una colectiva que organizó Alonso, Gute, Martínez Howard y un cuarto, no me acuerdo. En la Sociedad de Artistas Plásticos fue una muestra que se llamaba Homenaje a Latinoamérica, pero en realidad era un homenaje al Che, donde participamos también con Ricardo. Era una muestra interesante porque nos dieron los organizadores a cada uno un panel de 1 metro por 1 metro, esbozada la imagen del Che, esa imagen del Che con la boina. Cada uno la pintaba como le parecía, ¿no? Fue esa muestra donde entró la policía en inauguración. Sí. Y después hicimos Malvenido Rockefeller. Malvenido Rockefeller. Sí, claro. Esa la organizamos con el Yuyo y Ricardo, también en la SAP, que fue cuando venía el año 69. Pero antes de eso, en el 68, con gente que salió del Ditela, entre ellos de Buenos Aires estaban Margarita Paxa, Ricardo Carreira, Jacobi, Pablo Suárez, y yo, y gente de Rosario con Renzi, y unos 20 o 30 artistas de Rosario. Hicimos Tucumán Arte. Tenés una gran memoria, ¿no? Pésima memoria. Pésima memoria. Pero bueno, esto lo repaso todas las mañanas. Y no, y después de eso hicimos un grupo, ¿te acordás, Ricardo? Con el Yuyo, con Colombres. Claro, hicimos varias cosas, ¿cómo no? Se hicieron... Claro, lo que pasa es que desde la Sociedad de Artistas Plásticos hicimos varias cosas. Sí. Yo recuerdo un homenaje que hicimos a Villa Quintero, ¿te acordás? Claro. Esos de Villa Quintero, que pintamos colectivamente 2 murales en la Sociedad de Artistas Plásticos. Junto con Alonso, con Martínez Howard, Cuando estaba Colombres de presidente, ¿no? Claro, cuando estaba Colombres. Hicimos incluso, se hicieron, me acuerdo, cuando mataron a este estudiante blanco y sí. No sé, hicimos varias manifestaciones en la calle Florida, con que venía la policía, salíamos todos rajando.
dejábamos un retrato de blanco en cada lado, por ahí se armaban. En fin, todo un tipo de resistencia cultural pictórica, ¿no? Que se sumaba a todo lo demás, ¿no? No, pero era interesante también aquella que se había hecho un grupo que nos reuníamos, ahí, no me acuerdo bien, en Florida y Paraguay, creo que era, y se planeó participar de un salón. Ah, claro, eso fue muy importante. Experiencias visuales, fue el 72, creo. Claro, porque había un salón especial de artes visuales, que era de experiencias visuales, no de pintura en sí, sino de experiencias visuales. Ahí entraba todo lo que fuera de carácter experimental. Y yo mandé el afiche de Ongaro y Tosco preso, el de Vallese y otro, creo, sobre un homenaje a los compañeros revolucionarios, pero es decir, puse experiencia de comunicación de masas 1, experiencia de comunicación de masas 2 y experiencia de comunicación de masas 3, porque era todo experimental. Pero de todas maneras lo que interesante fue que el premio lo ganaron Colombres y Pereira, que hicieron una picana eléctrica. ¿Dibujaron una picana eléctrica? No, la hicieron. La hicieron de plástico, no recuerdo bien cómo era, y le pusieron Invento Argentino. Y la mandaron y salió el primer premio. Lo que pasa es que el jurado, éramos amigos de algunos. Claro, en realidad estábamos acomodados. Fue un acomodo, pero era legítimo porque lo importante era que tuviera importancia de carácter político, ¿te das cuenta? Y así lo tuvo. Ese premio jamás se lo entregaron a Colombres y Pereira. Y terminaron conmigo en el exilio, yo también. Terminaron todos en el exilio, buena parte de ese grupo. Todos, casi todos, prácticamente. Ahora, qué cambio enorme en 20 años de una sociedad, ¿no? Sí, claro. Porque en aquella época había gran cantidad de artistas, pero además ese mundo artístico contenía un debate estético y político que, digamos, hoy no... Toda la década del 60 fue eso, en realidad. Lo que dice León es cierto. Nosotros, de algún modo, en los primeros años de los 60 éramos enemigos. Yo siempre les decía a ellos que la vanguardia éramos nosotros, los que hacíamos arte político, porque al final nos juntamos, todos, haciendo arte político. O sea que... No, fue curioso esa experiencia, porque la gente del Litel, yo el rescato de todos modos, la vanguardia, la llamada vanguardia del Litel, el arte experimental que se hizo. Sí, además fue un momento de evolución, pero ahí se contuvo a una cantidad de cosas que si no se hubieran perdido. No, pero lo curioso, que es lo que dice Ricardo, que buena parte de la gente del Ditela se abrió del Ditela en el año 68 cuando se hizo Tucumán Arde, precisamente, y pasó a ser completamente contraria al arte de las galerías y de los museos, ¿no? Y 20 años después, o 15 años después, ¿no? de las actividades de Ricardo en el arte político, en usar el arte. La política se puede usar en el arte como tema, ¿no? Como si fuera una naturaleza muerta, o se puede usar como una herramienta, es decir, usar el arte para hacer política o usar la política para hacer arte, que son dos cosas distintas. Creo que lo que hacía Ricardo era precisamente utilizar el arte como una herramienta, y la gente que se fue del Ditela cuando hicimos Tucumán Arde, salió con la misma intención, es decir, abandonó el Ditela, hubo ahí una cantidad La patada inicial la diste vos, con el Cristo crucificado en el bombardero norteamericano. Ahí se produjo, que te lo prohibieron. Claro, Romero Brest te lo prohibió. Sí, no lo puso así. En el 65. No lo puso. No. ¿Qué papel jugaba Romero Brest en esa etapa? Bueno, para mí un papel siniestro, ¿no? Esa es mi opinión. Todavía lo siguen jugando personajes actuales, que son los herederos de él. Que ninguno para siga mí, la estatura, Romero ¿no? Brest, cuando murió, me pidieron que hiciera una semblanza, como le pidieron a varios, y yo dije una cosa que la sigo sosteniendo. Romero Brest para mí era un arquetipo, el arquetipo del intelectual cipayo que prolifera en estos márgenes del Río de la Plata, ¿no? Despectivo con respecto al país, absolutamente colonizado, mirando todo lo que se hacía y apoyando única y exclusivamente todo aquello que tuviera que ver con las vanguardias de moda que envejecían rápidamente en París o Nueva York. Bueno, eso para mí era, ahora para ellos era otra cosa. No, Para vos era otra cosa. No, para mí no. A ver, León, ¿qué era Romero Brest? No, yo creo que el arte
El arte es una cosa completamente desparramada en todas partes, que es muy difícil circunscribirla a un lugar y no recibir las influencias, los contagios de lo que se hace afuera. En cierto modo es como la ciencia. La ciencia toma de todas partes, en todas partes, toma lo que se hace afuera y realiza dentro de los países lo que se puede hacer. Yo creo que el arte es algo así. Y a Romero Brés lo respeto porque por encima de sus pasiones y de sus ambiciones, el resultado de la gestión de Romero Brés en el Ditela fue activar una parte de los artistas haciendo este tipo de arte experimental, que poco tenía de político evidente. Es posible que se lo pueda analizar como evasión, ¿no? Como es muchas veces el arte, ¿no? Una evasión. Pero a mí personalmente me movió mucho, y a pesar de que él se negó a exponer un cuadro tuyo en el 65, yo lo respeto, disiento con él, con lo que él era, pero pienso que fue una figura importante. No, yo estoy de acuerdo en que el artista tiene que nutrirse de todas las experimentaciones que se van haciendo a nivel mundial y tiene que estar atento a todo eso, a todas las corrientes. Sí, entre apertura y dependencia, claro, hay una diferencia. Ahora, lo que pasa es que lo que tiene que hacer el artista, realmente el artista valedero, es utilizar ese enriquecimiento del lenguaje formal, pero con un criterio expresivo propio, y propio de su país también, ¿no? De su realidad social, de su medio. El problema con Romero Brés es que sí, si bien importó, digamos, todas esas corrientes vanguardistas y demás, el problema no está en el hecho de que lo haya hecho, eso es positivo, como dice León. Lo negativo está en la dictadura que ejerció, de algún modo, en el ambiente artístico argentino, en el sentido de que lo único valedero era lo que él sostenía, y todo lo demás era negado. Lo pongo a Romero Brés como contraste con Rafael Esquirru, que fue el promotor cultural anterior a Romero Brés. En la época de Rafael Esquirru, que nosotros éramos muy jóvenes, en la época del Grupo Spartaco y todo eso, yo recuerdo varias muestras internacionales que salieron del país, que fueron a Londres, que fueron a México, que fueron a Brasil, en donde había un espectro realmente, un espectro de todo lo que se hacía en la Argentina en ese momento, a nivel creativo y artístico. Eso se termina con Romero Brés, cuando él copa prácticamente todo el ambiente cultural y se configura una élite que ejerce una dictadura en la cual ya a partir de ese momento nosotros, por ejemplo, no fuimos jamás mandados al exterior. La gente del Grupo Spartaco. O sea, Esquirru era una idea de apertura. De apertura y de mostrar. Plural, su concepción. Una concepción pluralista, que es lo que debe ser. En cambio, Romero Brés era una concepción dictatorial. Concepción que todavía tienen las élites rectoras del arte en este país, del ambiente artístico. Lo que pasa es que el ambiente artístico cada vez tiene menos peso, ¿no? Concretamente. Concepción que tienen los de izquierda y los de derecha, ¿no? Porque, digamos, el sectarismo artístico, hombre, claro, está por encima de las ideologías, ¿no? ¿Qué te parece? Claro que el sectarismo se ejerce, también lo ejercen grupos de izquierda, el sectarismo, ¿cómo no? Bueno, yo disiento. Sí, lo bueno es que disientan. Cordialmente con Ricardo, recordando aquella época, yo participé del Ditela hasta el 65. Cuando pasó lo del avión dejé prácticamente de hacer arte. Lo del avión que no te quisieron exponer. Sí, entonces yo paré. Que era una cruz convertida en avión bombardero. Era un bombardero norteamericano con un Cristo de santería puesto allí, que se llamaba la civilización occidental y cristiana. Y el motivo de hacer el avión es porque en los diarios aparecían noticias sobre el Vietnam, donde se bombardeaba el Vietnam en defensa de la civilización occidental y cristiana. Entonces, en aquel momento hice el avión y además hice un collage literario que se llamaba Palabras Ajenas, donde hacía una suerte de paralelo entre Hitler, Johnson y los dioses de la Biblia, ¿no? Ahora, pienso que ahí uno podía seguir trabajando a pesar de Romero Brés. Es decir, no lo veo yo como una dictadura. Así como Romero Brés decía, esto vale, lo otro no. Los que estaban del otro lado decían, lo nuestro vale y lo del Ditela no vale. Espérate, déjame. Sí. Es decir, y nosotros, de todos modos, te digo, desde el 65
que yo estaba trabajando afuera, ¿no? Aunque mantenía mi amistad con Jacobo Suárez, hicimos las muestras que te digo, que fueron muy importantes, en el 66, en el 67, en el 68 Tucumán. De modo que... Pero eso es al margen del Ditela. Por eso, en rebelión contra pero lo que te digo es que no era una dictadura, él hacía eso, movía sus cosas, mandaba la gente afuera, había unas becas, qué sé yo, pero además de eso estaba la otra gente que seguía trabajando. Hombre, trabajé, claro, yo trabajé todo el tiempo. Sí, ¿no? pero no en el espacio que él un poco dominaba, manejaba. Él tomaba un espacio, que el espacio de la vanguardia, lo tomaba él, y él hacía su además tomaba museos, y además tomaba becas, y además tomaba envíos al extranjero. Pero había gente muy capaz, ¿no? Además de Romero Brest, había el grupo así llamado de italianos, como fueran, estaba en la Galería Girolay, estaba Parpagnoli en el Museo de Arte Moderno, que era una figura muy respetable, bueno, y había otras galerías antiguas y demás, que fomentaban ese tipo de arte, pero eso no quiere decir que otras galerías... No, Parpagnoli era un tipo bastante amplio en su criterio. Estaba y además no estaban, a lo mejor una de las críticas que se le puede hacer a Romero Brest es que yo no se la hago, porque por supuesto él no podía abarcarlo todo, es que una figura muy importante como Greco prácticamente nunca entró. Sin embargo, entró el Ditela e hizo muestras en el Ditela Berni, es decir, no era completamente cerrado, ¿no? Hizo Berni, pues había teatro, había música, había una actividad cultural muy grande con la cual uno podía o no estar de acuerdo, pero lo cierto es que era... No, yo creo que en teatro y en música fue positivísima lo que no era de Romero Brest, ese era Oteiza. Oteiza estaba a la cabeza. Claro, y estaba Ginastera en música, sí, claro. Y bueno, de ahí se hizo toda una labor muy interesante. El Ditela no es solo Romero Brest. El Ditela estaba, en plástica sí, en artes visuales sí, pero después había teatro, estaba Villanueva, estaba los músicos, estaba Di Stefano en la parte gráfica. Fue una época realmente. Fue una época, en los años 60 evidentemente fueron un momento muy especial dentro del movimiento cultural de este país, ¿no? Ahí surgió todo el fermento y todo lo que pasa que era una época de lucha, era una época de esperanzas, de utopías que las creíamos casi realizadas. Después vino la derrota del campo popular, vino el fracaso y bueno, y la desesperanza y la falta de utopías y esta realidad gris que estamos transcurriendo ahora, ¿no? Que yo tengo muchas esperanzas de que, como ninguno de los problemas fundamentales se ha solucionado, sino que más bien se han agravado, los problemas fundamentales que movilizaban a la gente en aquellos años, yo sigo abrigando la esperanza de que va a volver la esperanza y la lucha. De que las utopías van a volver a establecerse. Pero, digamos, y una cosa que queda clara es que Romero Brest tuvo un peso como crítico, como gurú, que después no se repitió, ¿no? Fue el último gran pope. Bueno, el asunto es muy simple. A través del Ditela, y eso lo siguieron haciendo otros, que no voy a mencionar, porque no quiero mencionar, no me interesa eso. Y lo siguen haciendo. El procedimiento es muy simple. A través de una institución se invita a críticos extranjeros y que vienen aquí a premios y demás. Y como retribución se los invita a ellos a otros congresos y eso. Entonces se produce una especie de intercambio internacional a un determinado nivel de élite que eso prestigia. Eso se sigue haciendo. Sí, y lo que está fuera de eso... Y eso da poder. Y lo que está fuera de eso no quiere decir que desaparece, no. Sigue y sigue teniendo peso. Yo después de todo, yo sigo siendo Carpani y sigo haciendo lo que sigo haciendo y yo desarrollé toda mi actividad en todos esos años, al margen total de eso y contra eso. Lo que pasa es que el problema, tal como se planteaba la lucha en aquella época, no era simplemente el trabajar codo a codo con el movimiento obrero integrado a las luchas concretas de los trabajadores, sino que había que librar también la lucha en el terreno cultural. Claro. El ámbito cultural es muy importante desde el punto de vista de la lucha revolucionaria en general. Entonces había que luchar contra eso que nosotros llamábamos las élites colonizadas, enquistadas en puestos claves de la dirección cultural del país. Y bueno, y nosotros luchábamos contra eso. Y ellos también lucharon después que se fueron del Ditela.
Y ahí nos encontramos todos. Pero Y después nos encontramos afuera. Después todos afuera. Ahora hay una... No, pero yo creo que lo que se hizo en Tucumanarde fue el resultado del Ditela. La gente que hizo Tucumanarde, que me parece, para mí fue un movimiento también de vanguardia, que después políticamente se deshizo. Es un movimiento que sucedió una cosa muy curiosa, porque la gente salió del Ditela para salir de las galerías y salir de los museos y salir del arte oficial y hacer política. Y sucedió que el grupo duró 2 o 3 meses y después se disolvió. Fue la demostración de la dificultad que tienen los artistas para hacer política cuando están juntos. Porque eso empezó en agosto. Dificultad que tienen los artistas para estar juntos. Para hacer política también. Y en cambio, se mantiene el recuerdo de Tucumanarde dentro de las artes plásticas que el movimiento había abandonado. Fracasó en su intención principal, que era la política, el arte como arma política. Fracasó porque a poco tiempo el grupo se disolvió, mucha gente dejó de pintar y demás. Además había peleas entre las líneas internas, los partidos distintos, había... No, es curioso una cosa. Hay libros que yo he visto por ahí, no recuerdo ahora de quiénes, donde hablan precisamente del arte político durante toda la década del 60, y Tucumán Larrede brilla realmente como una de las experiencias más importantes. Pero yo no existo. ¿Vos no estás? No. ¿Vos no existís porque no estás en No Tucumán? existen los afiches de la CGT de los argentinos, de la CGT, no existe. Yo tampoco existo. Yo no existo en ninguno de los libros, salvo uno de Aldo Pellegrini. Bueno, Pellegrini sí, yo también. Pero en ninguno de los libros de arte que se publicaron. No, pero lo curioso es eso, libros que han aparecido referidos específicamente al arte político, ¿no? Yo, digamos, creo que no hay duda de que el tema de tus afiches y el movimiento obrero fue lo que mayor difusión tuvo como arte político. Sí, no conozco. Estaba en la calle, ¿no? Estaba en la calle. Bueno, pero así se escriben las cosas, ¿no? Porque el que hace el libro, digamos, tiene una ideología distinta. No, lo que pasa es que hay criterios elitistas que no, a lo mejor desconocen eso. O no, era muy difícil desconocer, ¿no? Toda esa tarea de gráfica política. Pero bueno, qué sé yo, también son ignorados muchos, hay artistas como Facio Ebecker, Vigo y los artistas del pueblo de principios de siglo que son bastante ignorados, ¿no? Nadie les da demasiada importancia y sin embargo en realidad lo que hice yo fue continuar una corriente que ya existía en todo el arte argentino y sudamericano. Viene desde Sin Pan y Sin Trabajo de la Cárcova, se suceden todos los pintores y artistas anarquistas, siguen el grupo de Boedo, siguen en todo eso. Sigue de algún modo en el Berni de los años 30, en Spilimbergo. Y bueno, en nuestra generación tomamos yo lo que pasa es que le di una organicidad militante, digamos. No era simplemente la imagen política, sino poner esa imagen política en contacto con su destinatario, que era el pueblo y la clase obrera. Eso digamos, eso fue mi aporte. Tuve la suerte de vivir un momento de intensas luchas políticas, de estar ideológicamente ubicado en el sector más correcto para interpretar las apetencias y las aspiraciones de esas luchas, que era la corriente, digamos, de la izquierda nacional, no de la izquierda tradicional, no del PC ni de los socialistas, que eran profundamente gorilas, siempre lo fueron, ¿no? Sino que yo estaba en esa línea, la línea de Cook, de Hernández Arregui, y eso me permitió integrarme a la lucha concreta como activista, digamos, con mi imagen. Yo pienso que lo que pasa es, no sé qué estudioso del arte dice que hay llama el sistema del arte, que está compuesto por galerías, museos, compradores, coleccionistas y demás. Es como un gran jurado internacional que determina lo que es arte y lo que no es, ¿no? Es decir, si uno no logra que ese sistema lo tome, integrar el sistema como artista, entonces pasa completamente... es un sistema comercial en última instancia. Sí, claro, bueno, es comercial y es comercial de dinero y es comercial de prestigio. Está el mercado
del dinero en el arte y está el mercado del prestigio, que es muy importante para los artistas. Sí, si un artista argentino tiene poca obra, no es noticia porque no es negocio. Claro. Pero aparte No, de pero- eso, hay una cosa que es muy concreta. Hay unas cuantas grandes galerías internacionales y unas cuantas casas de remate, como Sotheby's o Christie's y demás, que tienen a sueldo críticos y las mejores revistas de arte internacionales, que pueden hacer famoso un tipo en una Sí, sí, semana. sí, sí. Y eso Compran la obra, la eso, juntan, claro, hacen y la eso- publicidad, dicen y que es eso un se grande- hace porque hay un mercado del arte muy importante. Nada más que en Estados Unidos hay como 500 museos. Entonces hay que renovar la oferta. Una vez que ubicaste a un pintor en esos 500 museos, hay que crear otro pintor. Y de algún modo, y muchas veces, el que aparece no tiene nada que ver con la calidad estética, sino que obedece más bien a cuestiones comerciales. Y los argentinos, lógicamente, el tercer mundo, estamos un poco fuera de todo ese circuito, excepto alguno que otro que... Ahora, la Argentina tiene una cantidad y calidad de artistas plásticos realmente importante. Tiene mucha vitalidad el arte plástico argentino. Tiene bastante, Te quedaste ¿no? en duda. No, yo creo que sí, lo ha tenido siempre. No tanto como en aquella época, pienso. No, pero- bueno, la cuestión actual ya es... Sí, a veces es más... Sí, pero pasó el debate, pero siguen existiendo los artistas, siguen produciendo, siguen pintando. Quizá venden menos, obviamente, pero... No, vender no vendíamos nada en aquella época. No era el- No, yo quería volver sobre lo que Sí. decías antes, porque a lo mejor queda demasiado cortante esto del sistema del arte. Pienso que hay escapes, hay salidas y hay excepciones. Por ejemplo, en mi caso, que no integro todavía. Sí, sin embargo, me gané esta beca sin ninguna clase de fomento por ese lado, ¿no? de la crítica internacional. Simplemente porque pienso que la gané porque estuve en un congreso en México que me habían invitado para exponer sobre... Es un congreso que organizó la Universidad de México con Rita Eder, que es la directora, sobre un tema que yo elegí, que es arte y violencia en el arte, en sexo y violencia en el arte cristiano. Y expuse eso allá, y casualmente estaba, yo creo que una persona que era asesora de la Guggenheim, ¿no? Y a esta persona le gustó lo que yo le dije, que poco tenía que ver con escuelas artísticas, era más bien un planteo crítico sobre la relación entre la violencia contemporánea y la violencia religiosa de la Biblia. Y pasé una cantidad de diapositivas y presenté entonces el mismo tema como propuesta para continuar el estudio en la Guggenheim, sin tener la menor esperanza que en un tema de crítica sobre la religión, que es un tema bastante ardiente por el infierno que nos espera, que me hubieran aceptado, ¿no? Así que la cosa no es completamente cerrada. No, y además, siempre hay fisuras. no, y además que uno no, puede, no se además hubiéramos que pegado un tiro. uno puede seguir trabajando así, ¿no? Que bueno, está bien, uno sigue trabajando, aunque no tenga mayor Esa es la ventaja que tenemos repercusión. los artistas plásticos, ¿no? Sí. Ventaja que no tienen los actores, que no tienen Claro. los pueden seguir los produciendo en la dramaturgos. soledad Sí. y... Sí, pero de todas maneras es muy angustiante trabajar en la soledad y no crear, expresarse y no comunicarse. Lo importante es expresarse y comunicarse y que se cierre el circuito, ¿no? El arte yo creo que es expresión, pero también es comunicación. Hay un arte oficial y un espacio Se cuestionador y marginado. Sí, pero no se puede hablar de oficial en el sentido de oficial, estatal. No es el Estado, ¿no? El Cuando mercado. hablamos oficial hablamos del mercado. Hay un mercado artístico, hay críticos, hay marchands, hay punteros culturales que tienen su importancia y que de algún modo pesan mucho más. Ahora, en este momento la cosa es menos, es curioso, ¿no? En la medida que se ha relajado la situación de conflicto y de lucha, en esa medida también de algún modo tiende a democratizarse un poco. Sí, Y esas élites están empezando a perder un poco de poder en ese sentido. Y empieza a haber un pluralismo más amplio.
Pero es en la medida que precisamente en que la confrontación deja de existir. Y lo positivo en la lucha cultural es la confrontación ideológica, la confrontación... Pero esa confrontación también, y vos lo planteaste hace unos minutos, daba mundos muy fracturados. Sí. Esta no confrontación quita riqueza, pero da libertad. Sí. Da pluralismo. De algún modo. Ahora, eso... Tengo No la hay- esperanza de que vuelva la La confrontación. confrontación. No, pero la libertad existía antes. Sí, existía también, claro. Había libertad. Además tenías la libertad de pelearte con el otro. ¿no? Sí, pero eran muy maniqueo. Lo bueno y lo malo estaban muy separados. No, pero entre ellos también, dentro de todas esas dos partes, había una pluralidad muy grande, ¿no? Adentro de cada sector. Claro. No era interesante. No, especialmente el segundo lustro de los años 60 fue el más rico. Ahí precisamente hubo un coincidir, digamos, todos los que habíamos discrepado antes en objetivos muy concretos, ¿no? Y eso fue muy rico creativamente, y no solamente creativamente para cada uno de nosotros, sino, como estaba relatando León, muy rico en eventos, en situaciones que se crearon y que se hicieron, y que pesaron en el ámbito cultural. Ahora, me parece que, volviendo al arte como herramienta, y por la pregunta que vos me hacías del arte contemporáneo, yo creo que eso, que se han realizado obras muy importantes de arte político, que es todo lo relacionado con la actividad de los artistas que colaboraron con las Madres de Plaza de Mayo. Yo creo que el siluetazo, que creo que fue en el 83, que fue una obra prácticamente anónima, apareció como anónima, que consistió en aquello de trazar siluetas de los desaparecidos, Sí. y pegarlas en las paredes. Entiendo que la obra esa la idearon Quexel, Flores y Aguirreberri, creo. Y también Fernando Bedoya después tuvo una importante participación en esas obras, haciendo serigrafías en la plaza. Lo que tenían esas obras de diferente a lo que yo conozco de obras políticas eran esta idea prácticamente del anonimato de la idea, y la colectivización y la obra colectiva hecha por la gente que ni se daba cuenta, a lo mejor, que estaban haciendo, además de esta actividad política, estaban haciendo una obra de arte. Ahora, esa obra de arte, así como se desconoció como arte la obra de Ricardo, que se la cuestionaba como arte, esta obra del siluetazo prácticamente nadie la considera, no está tomada como arte. ¿Por qué? Porque en parte porque no está en el mercado, no hay comentarios críticos dentro de la plástica. La obra es tan buena, esa obra sí que se salió del circuito. Y se salió del circuito no con el propósito que tuvo Tucumán Arte, que era un propósito de salir del circuito. Salió del circuito del arte naturalmente porque no tiene cabida, ¿no? Era realmente una herramienta al servicio de las madres. Claro, hay otra experiencia que fue muy interesante también, que la hicimos junto con mi compañera, con Doris, por allá por el año 72, 73, que fue los talleres de militancia plástica de base que creamos y que funcionaban en Meva, en la vieja Meva. Fue una experiencia, trabajábamos con fotos quemadas, fotos sacadas de los diarios, de las revistas, reducidas a blanco y negro, es decir, los grises claritos se eliminaban y se hacían blancos, y los grises oscuros se tiraban al negro. Es una vieja técnica. Y trabajábamos con muchachos de las villas o de la militancia de barrial, ¿no? Fue una experiencia muy interesante porque calcaban, reduciendo blanco y negro, después ampliaban, y al mismo tiempo nosotros les decíamos que tenían que poner eslogans, que tenían que poner consignas. Entonces los muchachos ponían una consigna. Por ejemplo, elegían un retrato de Evita y elegían una consigna: el peronismo será revolucionario o no será nada. Entonces discutían entre ellos qué significaba esa consigna, qué era ser revolucionario, esto y todo. Entonces era toda una... Bueno, empezó todo el proceso
loperreguismo y demás, empezaron a perpotear a los muchachos en los barrios y tuvimos que levantar la experiencia. Cuando volvimos del exilio la repetimos con chicos de la calle y tuvo cierto, pero fue muy difícil llevarla adelante porque hacen falta medios, hace falta toda una serie de cosas y ya el ambiente era otro, o sea, no es muy difícil un chico de la calle tomarlo y encauzarlo, digamos, se distrae mucho. La idea más, era claro, hacer participar la idea artístico. era esta: cualquier ser humano, por el hecho de serlo, es capaz de ser creativo artísticamente y dignamente creativo. Los afiches que hacían los muchachos con el retrato de Perón o de Evita en aquella época, claro, se fueron a la villa, mostraron el afiche y empezaron a repetirlos, y los iban y los vendían en las manifestaciones para ganarse unos mangos. Pero eran retratos dignos. O sea que ellos mismos se dieron cuenta que sabían dibujar sin saber dibujar. ¿Entendés? Esa experiencia es una experiencia que me queda todavía pendiente a mí, porque creo que es muy rica y que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, es un caso también de trabajo anónimo ese, y de crear. Yo sostengo de que la creatividad artística, el expresarse, el crear, sea como sea, el pintar, el hacer música, el cantar, lo que sea, si todo el mundo estuviera metido en eso, habría muchos menos sinvergüenzas, ¿no? Yo creo que todo eso estaría menos mercantilizado. Y además el expresarse es una actividad liberadora. Entonces hay que dar los medios, y yo creo que todo ser humano tiene una posibilidad creativa. Habrá algunos que son genios, pero todos, aún el más negado, tiene posibilidad de crear y de expresarse, y eso es liberador, y eso mejora al ser humano como ser humano. Claro, depende de lo que exprese. Porque el hecho de que se haga arte no quiere decir que lo que expresa el artista sea positivo, ¿no? Porque hay... yo creo que él plantea como positivo el hecho de que lo exprese. No, yo estoy de acuerdo. Pero digo, gran parte de la historia del arte occidental no es positivo. Cuando se está haciendo, por ejemplo, la publicidad de los infiernos y de la tortura en los grandes sí. No, pero quería referirme a lo de antes de olvidar, una diferencia que hay en aquellas épocas y lo que está pasando ahora, ¿no? Es la cantidad de centros culturales. El centro de la Recoleta, por ejemplo, cuando estaba Briante, sobre todo, que creo que en aquella época no había una cosa así, tan abierta, que se entraban los jóvenes, los consagrados, la vanguardia, los abstractos. Es decir, Briante manejó ese centro en una forma muy amplia y le dio posibilidades a la gente, a los muchachos, a los artistas, de exponer con muy pocos gastos, y a la gente de ver y a comunicarse, los artistas, con gente que nunca va a las galerías. Es decir, fue un público diferente que, en cierto modo, el público condiciona al artista, ¿no? Es una conversación, la obra es una conversación entre el artista y su público, ¿no? Por una parte está eso, y por otra parte, una cosa que está sucediendo ahora, y desde hace unos años, es que el artista no depende solamente de la crítica de los diarios, que siempre está condicionada porque tiene que ser una mercadería de venta la crítica en los diarios, en cierto modo, no completa, pero está limitada por ese problema. En cambio, hay ahora una cantidad de investigadores de arte, de historia del arte, de PUAN, de la Facultad de Filosofía y de Historia del Arte, que se están ocupando del arte contemporáneo. Los historiadores antes se ocupaban más bien del arte del pasado, del arte más o menos consagrado. En cambio, esta gente, como hay un grupo CAIA, Centro Argentino de Investigadores de Arte, donde están Andrea Yunta, Igor Amigo Cerizola, que es el único que ha hecho un trabajo sobre el siletazo y las obras en la Plaza de Mayo, que están estudiando el arte contemporáneo acá y llevando sus estudios a los congresos al exterior. Es decir, están haciendo conocer por lo menos una parte del arte nuestro. Vos coincidís en que Briante fue un ejemplo de libertad y amplitud, ¿no? Sí, naturalmente. Fue
Bueno, es un hecho, probablemente uno de los hechos más lamentables que han sucedido últimamente fue la desaparición de Miguel. Como dice León, como llevó él el centro cultural, una cosa impecable y con una apertura tremenda, y además le dio una vitalidad, una cantidad de gente que iba ahí, era un desfile. No sé cómo estará ahora, la verdad que se tiene. Pero al margen de cómo esté ahora, yo creo que la figura de Miguel... Claro. Aparte de que era un gran escritor, Miguel, un tipo inteligentísimo, brillante, en fin, y además era amigo. Y además era amigo... Era muy corajudo, porque él hizo muestras duras ahí, hizo la muestra que de los 500 años de represión, hizo una muestra sobre el SIDA, me acuerdo. Sí, hizo una muestra sobre el SIDA. Hizo muestras con la madre de Plaza de Mayo. Y nunca se planteó el tema de que había que estar en contra o a favor del gobierno, ¿no? Él era un funcionario y él era él, sí, y tenía el peso él, como... Él no actuaba como funcionario del gobierno, él actuaba independientemente y según su criterio, ¿no? Y sin ninguna subordinación. Y sin ninguna subordinación. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acabó. León Ferrari y Ricardo Carpani, dos artistas que un poco transitaron por el compromiso político Carpani y también León, pero tomado más unido a los derechos humanos y unido a un debate que León tiene con el tema religioso, un debate rico que no solo le dio la beca, sino que un poco enriquece toda la discusión que uno pueda tener con León. Creo que en ambos dos uno se queda con una conclusión importante. El artista sigue siendo en nuestra sociedad el ser más libre que tenemos. Yo creo que si algo le podemos admirar y envidiar a los artistas es este hecho de la libertad. Libertad que tiene un alto costo en lo cotidiano, en lo económico, en el compromiso, pero aunque no sea diario en los medios de comunicación mostrar esto, aunque no sean un ejemplo o un paradigma para las generaciones, yo personalmente creo que si hay vidas dignas de ser respetadas y admiradas en nuestra sociedad, son las de los artistas. Y en eso agradezco y un poco incluyo a León Ferrari y a Ricardo Carpani. Muchas gracias.